Buenos días. Servicio Ingeniería y Servicios TAC inicia una serie de charlas de sellado de equipos de bombeo. La primera charla está referida al sellado de equipos de bombeo por empaquetadoras. Mi nombre es Carlos Puchon Turco. Tenemos aquí nuestra bomba, succión, descarga, carcasa, eje, impulsor, los demás componentes, nuestra zona de trabajo. El tren de estopas, las estopas, denominadas por nosotros empaquetadoras de cordón o realizadas por empaquetadores de cordón. ¿Qué es un empaquetador de cordón? Es un elemento que ayuda a sellar la fuga de un fluido que pasa por medio de un elemento que rota uno con relación de otro fijo. El fijo es esta parte de las empaquetaduras y el, el rotativo el eje con su impulsor. La empaquetadora de cordón debe estar preparada para soportar 1. La fricción proveniente del eje rotativo, el lubricante o fluido que está penetrando en la empaquetadora, o sea, qué tipo de fluido bombea. De acuerdo a eso se aplica la naturaleza de la empaquetadora. La presión del equipo y del press-stop, o sea, la presión que genera la bomba contra el press-stop. La variación de temperatura en la caja de estopas, o sea, generada por la temperatura del fluido y la misma fricción. Las empaquetadoras de cordón son empaquetadoras trenzadas. Vamos a ver lo que es fabricación, los tipos de cordones, el procedimiento de instalación y las fallas más comunes. La fabricación de empaquetadoras es un proceso textil. Acá bajan de unos carretes a la trenzadora. Previamente dentro de esta tina se le va a agregar un lubricante. Aquí tenemos nuevamente la máquina trenzadora, sale hacia un rodete y pasa por una boquilla que le da la forma final. Aquí tenemos una figura ampliada de la conformación de la empaquetadora del trenzado. Puede ser también un cordón retorcido o a veces planas, dependiendo de la situación y de la aplicación. Las formas básicas de fabricación de empaquetadoras de cordón son las cuadradas, entretejidas y trenzadas. Pueden ser redondas también, trenzados o detrenzados, o de un núcleo. Hay empaquetadoras metálicas, como el barro. Anteriormente también se utilizaba el plomo, ¿no? Y generalmente se utilizan como anillos resistivos para impedir entrada de abrasivos y evitar el deslizamiento en el eje, y una aplicación para el cuarto grupo, que vamos a ver luego. Se fabrican a partir de las laminillas de Babbitt, aquí, ¿no? Como se ve. Esta laminilla se puede aplicar también sobre un material de núcleo, se le tuerce y le corruga y se le conforma. Como digo, anota acá, se puede aplicar en ejes de acero, en este caso bocina, sobre los 40 grados, 40 Roswell. Esta es la presentación comercial de las empaquetadoras de cordón. Las empaquetadoras han sido clasificadas en 4 grupos: empaquetadoras lubricadas, empaquetadoras con lubricante incorporado, las empaquetadoras de material lubricante. Estos 3 están dentro de lo que es empaquetadoras de cordón. Estas empaquetadoras inyectables ya son otro tipo de empaquetadoras. Son de la misma material, pero están clasificadas en el último grupo. Las empaquetadoras de fibras lubricadas. Empezamos con la asbesto teflonado porque es un material que se sigue utilizando pese a la prohibición. Las fibras de asbesto están rodeadas, por ejemplo, con un material lubricante, una resina teflonada, como se ve acá, y en este otro caso, grafito. Otro ejemplo de empaquetadoras lubricadas, por ejemplo, las fibras vegetales, con yute o cáñamo. El cebado dice acá, el cebado se realiza con una grasa animal, es la empaquetadora más económica de todas. Las sintéticas, por ejemplo, la fibra fenólica y el aramida, nombre técnico para el Kevlar. El producto que se ve acá, blanquecino, puede ser una grasa siliconada. Luego tenemos las empaquetadoras con lubricante incorporado, o sea que desde el mismo proceso de la elaboración de cada hilo, cada pequeño hilo para entretejer las empaquetadoras, ya le incorporan el lubricante. Por ejemplo, aquí tenemos el teflón puro, es el nombre comercial para el politetrafluoruro etileno. Teflón es una marca registrada de una empresa Nippon. Aquí tenemos otro ejemplo de la empaquetadora con lubricante incorporado que se utiliza, por ejemplo, politetrafluoruro etileno.
con el grafito para sacar una marca registrada GFO. Con este GFO o teflón grafito, pues se puede fabricar la empaquetadora Tigre, que tiene, por ejemplo, aquí el teflón grafito con las esquinas de aramida o Kevlar. El tercer grupo son los empaquetadores de material lubricante. Puede ser grafito flexible y con hilos de carbón. Nos tenemos aquí para, antes de pasar al cuarto grupo, para darle la denominación o reconocer las empaquetaduras. Cada empaque de empaquetadura debe traer esta etiqueta, ¿no? O una etiqueta parecida. Por ejemplo, en este caso denomina el material. Aquí dice grafito puro el 98%. El otro 2% corresponde, por ejemplo, al hilo que utilizan para conformar la empaquetadura. Los parámetros de trabajo, por ejemplo, para aplicación en válvulas y bombas, en válvulas 250 bar, 100 bar en bombas. Los rangos de temperatura se puede aplicar, por ejemplo, en ambos casos en 480 grados centígrados a nivel general, en aplicaciones especiales en 3000 grados centígrados, excepto atmósferas no oxidantes, o sea, que no haya oxígeno presente. En vapor hasta 650 grados centígrados. En válvulas la velocidad es completamente irrelevante. En bombas, 22 metros por segundo, hay que convertir esta velocidad dependiendo del diámetro del eje a RPM. Su resistencia química opera en toda la gama del pH, en todo el rango pH de 0 a 14, o sea, de ácido a alcalino, con la salvedad de que no se puede aplicar, dice, por ejemplo, acá el ácido nítrico fumante, el agua regia, el oleum. El oleum es un producto con alto contenido de ácido sulfúrico. El cuarto grupo son las empaquetadoras inyectables, que son empaquetadoras trozadas con alto contenido de lubricante. Se inyecta dentro de la cámara de sellado entre dos anillos restrictivos, a esto se lo denomina anillos restrictivos, ¿no? Para que tome esta forma, se le inyecta a presión con una bomba hidráulica, ¿no? A través de un orificio. Por aquí no se ve el orificio, pero debe estar un poco más adentro. Aquí se ve la aplicación de la manguera entre dos anillos restrictivos, como digo, y se le inyecta acá hasta que haga el trabajo de lubricación y simulando ser cordones. Aquí está el precio estopa y con eso al presionar se va regulando la fuga. La cantidad que necesitamos para inyectar se puede saber utilizando esta fórmula. SP es para hacer el par. Podría utilizar ahí la denominación de gramos. ¿Cómo sellan las empaquetaduras? Aquí en estas figuras se ve la zona de la caja de sellado. Aquí está ubicado el impulsor. Perdón, aquí la máquina prima. El fabricante original dispuso que para evitar la fuga se pongan cordones aquí y se presiona a través de un emplay o press estopa. Y con esta presión ir regulando la fricción o el desplazamiento de los empaquetadoras hacia el eje y hacia la caja de tres estampas para minimizar el trabajo de fricción que se va a presentar acá. ¿Cómo trabaja una empaquetadora? O sea, al instalar la nueva está así. Al ir presionando con el press estopas expulsa el lubricante incorporado, a menos que sea una empaquetadura de material lubricante. Finalmente queda completamente aplastada y hay que realizar el cambio, porque ya no hace un trabajo de mayor compresión, se puede endurecer y nos vamos al procedimiento de instalación. Primero hay que preparar el equipo. Para eso nos proveemos de un grupo de herramientas, llaves para aflojar las tuercas del press estopa, una linterna para verificar cómo está el estado del eje o la bocina, un dispositivo para cortar empaquetadoras y el extractor flexible. Si no hay dispositivo para cortar empaquetadoras, utilizamos una cuchilla. Segundo paso, preparamos la unidad. O sea, desconectamos el equipo. Al desconectar, digo, eléctricamente. Se asegura el tablero eléctrico, se le coloca un aviso de no conectar el equipo porque está en mantenimiento y a ponerle un candado para evitar que alguien accidentalmente pueda conectar eléctricamente el equipo y pueda causar un accidente. Se cierran las válvulas de succión y descarga y se hace un drenaje del sistema, de la parte del equipo que se va a trabajar. Esta es una imagen de los extractores de empaquetadoras flexibles. Hay para diferentes tamaños de empaquetadoras y bombas.
ganchos para ayudar a extraer las empaquetaduras. Esto básicamente facilita el labor del operario y ayuda a evitar las rayolas en el eje y en la caja de estopas. El tercer paso, retirar los cordones. Con la ayuda del extractor se retira hasta el último cordón. Es importante retirar hasta el último cordón. Porque ya saben que el último cordón, al estar completamente comprimido, va a ser un cuello acá. Porque ya está endurecida, ¿no? Y cristalizada la superficie. Entonces, luego de retirar los cordones, se verifica el estado de la caja de estopera y el estado de la bocina o eje. O sea, para ver si tiene concentricidad o rayaduras, ¿no? Se verifica la superficie de la camisa de desgaste o bocina y de la caja estopera. Entonces, la superficie debe estar lo más lisa que se pueda. Si el desgaste es excesivo, pues hay que reemplazar. Las tolerancias que se deben mostrar por el desgaste son estas tres. La más importante es esta, el desgaste entre la caja estopera y el eje. O sea, por ejemplo, si tenemos un eje de 25 y una estopera de 50 milímetros, el eje, de acuerdo a este dato, no debe bajar de los 24.5 milímetros. Los anillos, ¿cómo se preparan? Si no sabemos el tamaño de esta empaquetadura, podemos utilizar esta fórmula. El diámetro I menos D, o sea, el diámetro de la caja estopera menos el diámetro del eje. Por ejemplo, para el ejemplo anterior, 50 menos 25 entre 2 nos da 25. Y debemos utilizar una empaquetadura de 12.5. Si no hay 12.5, podemos utilizar la de media. Pero ojo, nunca hay que martillar la empaquetadura para obtener un tamaño menor. Si lleva lubricante incorporado, al martillar la vamos a expulsar. Por lo tanto, hay que intentar estirarla un poco y de esa forma ingresarla. ¿Cómo se preparan? Se puede utilizar en forma manual, por ejemplo, en forma automática, o sea, ya medida, utilizando un tubo, por ejemplo, que tenga el mismo diámetro. Para el ejemplo, de 25 milímetros. O sea, y una máquina para cortar. Aquí hay una imagen para cortar los anillos. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí hay una regleta y este es el elemento de corte que se desplaza. Acá nos indica el diámetro del eje. Y de acuerdo a eso nos cortan los anillos para evitando estar midiendo con una cinta métrica, ¿no? Si no hay ese elemento, esa máquina de hacer corte, pues hay que hay que utilizar la cuchilla. Cortados los anillos, se instalan hasta el fondo. Entonces, los anillos se pueden cortar, por ejemplo, a 90 o a 45 grados, ¿no? Y el número de anillos que se instala debe ser lo suficientemente, colocar el número suficiente de anillos, dejando un espacio de 5 milímetros para centrar y colocar el prensa-estopa. ¿Cómo se instalan los anillos? Uno a uno. Se instala un anillo y luego se le coloca, se utiliza un manguito bipartido, ¿no? Un buje bipartido y se desplaza la empaquetadura hasta el fondo. Y eso nos ayuda a garantizar un buen asentamiento, cordón por cordón. ¿Cómo se posicionan los cordones? El corte de cada cordón, por ejemplo, en este caso, 0, 90, 180 y así sucesivamente, girando cada cordón 90 grados. Si lleva un anillo linterna, porque los fabricantes de bombas han colocado un anillo linterna para generar el sello de agua o sellado por agua, entonces es importante mantener la posición del anillo linterna. El anillo linterna se utiliza básicamente en estas dos conformaciones. Por ejemplo, cuando es una succión negativa y maneja una pasta aguada, el anillo linterna va al medio. Y si está manejando abrasivos, va al fondo. De tal manera que el fluido evite que el abrasivo entre hacia la zona de empaquetaduras y dañe, ayude al desgaste de las empaquetaduras. Instalados los anillos, se aprieta el prensa-estopa, los pernos de las tuercas de prensa-estopas manualmente y luego se comprueba el giro. No debe presentar obstrucción. Al decir conectar la unidad, quiere decir que debemos abrir las válvulas y empieza a regularse manualmente. Todavía no se hace la conexión eléctrica. Se enciende el equipo y se empieza a regular el goteo utilizando la llave y dándole un sexto de vuelta a cada tuerca.
En válvulas no hay mayor restricciones porque es un trabajo estático, o sea, se puede comprimir la empaquetadura completamente porque una vez ajustada la fuga se queda en forma estática, cosa que no sucede en bombas. Las fallas más comunes, por ejemplo, en empaquetadura, si la empaquetadura, el anillo de empaquetadura presenta que hay carbonización en la superficie de contacto, hay una alta temperatura por fricción. Lo mismo, si es que hay desgaste, quiere decir que está entrando el abrasivo hacia esa zona. Si los anillos se encuentran secos, sin impregnante y lubricante, quiere decir que hay un ataque químico. Si hay una pequeña presenta obstrucciones, hay una tolerancia excesiva entre el eje y el press-stop. Tú estás intentando salirse por el lado del press-stop hacia afuera. Hay que ajustar el diámetro de la press-stop. Si presenta por el otro lado hacia el fondo, quiere decir la caja del fondo está muy abierta, por lo tanto también hay que solucionar ese asunto. Si presenta como huecos o deformaciones en el lomo, quiere decir que las empaquetadoras, los anillos empaquetadoras instalados anteriormente han sido anillos muy cortos. Si presenta una superficie extremadamente desgastada, quiere decir que el anillo está girando con el eje. Si hay achatamiento o aplastamiento del empaquetador en un lado del empaque que se retira, hay una alta vibración. Y si por último el área de contacto está brillante uno respecto al otro, quiere decir que están rozando anillo contra anillo. Bueno, esta es toda la información correspondiente al tema sellado por equipos de bombeo por empaquetaduras. Agradezco su atención. Para cualquier información o consulta, por favor escribirme a carlos.cucho@cevalaingeniería.com. Luego estaremos siguiendo con los temas de sellado por sellos mecánicos con aplicaciones especiales. Nuevamente, gracias por su atención. Buenos días. Hasta luego.